de la sesión 95 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 96 se pone a disposición de los diputados integrantes de la comisión. Y bueno, pasamos a la cuenta. Nuestro secretario, por favor, si puede dar lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia que califica de discusión inmediata para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia de Estado. Un oficio de la Ministra de Defensa, quien envía felicitaciones a la nueva Presidenta electa, diputada Camila Flores Oporto, y expresa disposición para colaborar con el objeto de la Comisión en los aspectos que su nueva Presidenta y sus diputados integrantes determinen. Ha ingresado también una moción de las diputadas y diputados Andrés Joanet, Rubén Oyarzo, Diego Chalper, Karen Medina, Marcela Riquelme, Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto, Alexis Sepúlveda, Francisco Undurraga y José Miguel Castro, que modifica la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para autorizar a sus funcionarios el porte permanente de armas de cargo. Se ha recibido también una nota de la jefa del Comité Social Cristiano e Independientes, por medio de la cual informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Quiero hacer presente a la comisión que, por encontrarse el señor Arroyo, ha quedado sin efecto esta comunicación del comité. Se ha recibido también una nota del jefe del Comité de Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el diputado Álvaro Carter será reemplazado en esta sesión por el diputado Joaquín Lavín. Y además se ha recibido pareo entre la diputada Carmen Hertz y el diputado Cristian Moreira por esta sesión, de conformidad con el artículo 167 del reglamento. Además, se ha recibido reporte de Defensa Nacional elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 5 al 12 de agosto de 2024. Y por último, una nota de fecha 7 de agosto de 2024 del sargento segundo José Ortega Díaz, por la cual reitera la solicitud de audiencia ante la comisión para exponer su caso y formular sugerencias en relación con los hechos que ha denunciado. Esa es toda la cuenta, Presidenta. A propósito de enseguida sobre la cuenta de diputado Sánchez, a propósito de la última lectura que acaba de hacer el señor secretario, esto es reiterativo desde hace meses, probablemente todo lo que va el año, de este exfuncionario que solicita ser escuchado por la comisión. ¿Les parece que tomemos el acuerdo de darle la respuesta de que no va a ser recibido, mientras además estemos tramitando un proyecto con la discusión que tiene el proyecto de ley de inteligencia, que no hay espacio para dar audiencia? Gracias. Para que se proceda de ese modo, por favor, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado, recordar que varios es al final conforme al reglamento. Ya es importante, porque entiendo que hay un tema importante que había que... sí, a ver, vamos, no sé, podemos hacer en este caso, porque es una proposición que quisiera yo también hacerme parte de la misma y comentarle. Hoy día recibí el saludo oficial y protocolar del comandante en jefe de la Armada, quien a través del diputado Sánchez y de quien les habla quiere hacer una invitación a la Comisión de Defensa, por lo que me gustaría pedirle al diputado Sánchez si puede exponer sobre este tema en particular, que es un tema que nos concita a toda la comisión. Y si hay varios, por favor, comentarlo al final de la sesión. Diputado. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, previo a ese punto, que lo voy a explayar, entiendo que el vario es al final, pero hay dos situaciones al menos que creo que son graves, al menos una de ellas que podría condicionar la conversación después respecto de la ley de inteligencia, pero vamos al tema que nos compete. En la primera semana de septiembre se van a desarrollar en nuestro país los ejercicios UNITAS, ejercicios navales, que van a traer a nuestro país buques militares en el fondo de distintos países. Hay un buque inglés al menos que vendría, múltiples estadounidenses,
y de otros países que no recuerdo en este momento, que, si no me equivoco hay uno canadiense al menos que vendría. Estos ejercicios se van a desarrollar en la región de Coquimbo, Valparaíso y Magallanes. Y lo que pude conversar con el comandante en jefe de la Armada y que le transmití también a la presidenta de la comisión es que sería interesante poder solicitarle formalmente a la Armada que nos puedan invitar a presenciar estos ejercicios. Según lo que me han señalado expertos en la materia, lo más interesante sería en la región de Coquimbo, donde estos son de una naturaleza más operativa. En Valparaíso, en el fondo, serían características distintas, podríamos decir. En Coquimbo se desarrollaría la parte más operativa, más interesante, que podría permitirnos presenciar como comisión cómo se desarrollan estos ejercicios y por qué son tan relevantes, no solo para mantener a nuestra Armada, su equipamiento y su personal en un estado operativo, digamos, al día y con todos los conocimientos adecuados para navegar y manejar estos buques de fines militares, sino que también para razones que podríamos llamar diplomáticas, de relacionamiento con las Fuerzas Armadas de otros países. Creo que sería una experiencia muy positiva para todos nosotros como miembros de esta comisión de entender bien cómo se desarrollan estos ejercicios y por qué son positivos, y por eso les planteo a ustedes, bueno, y se los va a plantear en realidad la presidenta, que podamos eventualmente tomar el acuerdo para solicitarle esa invitación formal a la Armada de Chile. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Yo creo que es una experiencia importante, significativa, es un ejercicio además naval internacionalmente reconocido. Lo que sí, accediendo, por cierto, y recogiendo esta invitación, creo que es súper importante que si la tomamos, si la consideramos, exista el compromiso de asistir, porque ya tenemos el bochornoso precedente de haber considerado una invitación y finalmente no haber asistido ninguno de los integrantes de esta comisión, y eso no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, si es que la comisión acuerda asistir particularmente a ese ejercicio, que es el que sería en la cuarta región, yo les pido que por favor asistan. Los que se comprometan vaya, porque no puede ser que tengamos nuevamente una situación bochornosa como la que ya se vivió. Diputado Undurraga, sobre el punto. Apoyando lo que acaba de señalar el diputado Sánchez, sí, una corrección de forma. Esto hay que hacerlo a través del Ministerio de Defensa, sí, más que directamente con la comandancia en jefe, que no me cabe ninguna duda que va a tener la voluntad para coger la invitación. Sí, gracias, diputado. Efectivamente, ya lo habíamos conversado con el secretario de la comisión, porque en esos términos se va a proceder, pero yo les pido de verdad, colegas, el compromiso de que si vamos a asistir, quienes se comprometan realmente cumplan con ir. Creo que va a ser una experiencia significativa, y además de conocer estos ejercicios en alta mar es muy importante. ¿Alguien más tiene palabras sobre la cuenta antes de comenzar? Bueno, no habiendo más palabras sobre la cuenta, vamos a destinar la primera parte, es decir, hasta las 18:30 horas, para seguir votando el proyecto de ley de inteligencia. La segunda parte, la segunda hora de la comisión, nos va a acompañar el subsecretario Montero, puesto que la invitación se había cursado para la ministra de Defensa, pero ella nos pidió recibir al subsecretario, quien está a cargo del despliegue de la macrozona norte de nuestro país, porque la ministra está en este minuto precisamente en el Senado defendiendo el estado de excepción constitucional de la macrozona norte. Por lo tanto, el subsecretario va a llegar más bien cercano a ese horario. Y sobre lo mismo, me gustaría, vamos a pasar directamente a la orden del día y hacerle una consulta al Ejecutivo. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Sí, no quiero interrumpir, pero hay un punto previo que yo quería hacer respecto a una situación que se generó para en la reunión. De seguir la tramitación del Sí, proyecto. respecto a la tramitación de este proyecto de ley, una situación que se generó en la reunión de asesores. Y quería llamar la atención sobre eso para que, por favor, tengamos mayor cuidado respecto de las formas y el trato que existe entre los asesores del Ejecutivo y los asesores que nos representan a nosotros como diputados dentro de estas reuniones. Pude tener una conversación con mi asesora que me representó en esa última reunión, y se produjo una situación bastante incómoda con un asesor del Ejecutivo,
que la trató de forma despectiva, una asesora mía, mujer, por lo demás, la trató de forma despectiva, con un ninguneo bastante evidente, con gestos en fondo de cara y ademanes, que a ella le hicieron sentir bastante incómoda. Creo que no es la forma. Los asesores que nos representan a nosotros en esas reuniones, por lo menos yo lo entiendo así, van en cuanto a representantes nuestros. Entonces, que un asesor o que una asesora del Ejecutivo se comporte de esa manera con un asesor o una asesora nuestra, es tal y como si lo hubiesen hecho con cualquiera de nosotros. Y creo que es inaceptable. O sea, aquí estamos tratando entre dos poderes del Estado, sin perjuicio de situaciones bastante bochornosas que a veces se producen en la política. Yo por lo menos trato de que mi comportamiento y la forma como yo me relaciono con otros organismos del Estado esté a la altura del respeto que se merecen todos los chilenos, que al final estamos trabajando para ello. Y creo que ese tipo de conductas no debiesen volver a ocurrir. Yo le solicitaría al Ejecutivo que al menos se tomen las medidas de que, y creo que es lo que corresponde, que este asesor, el señor Gatica, se disculpe personalmente con mi asesora. Yo esperaría que eso ocurra y que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Analía, por favor. Señora presidenta, por su intermedio, creo que es absolutamente necesario hacer una precisión para el diputado Sánchez. Y la precisión es que el señor Gatica y el señor Hardy no son asesores del Ejecutivo. Ellos han sido invitados permanentemente como expertos en el tema y no pertenecen al Ejecutivo y no son asesores del Ejecutivo. Ellos son invitados como expertos. Permanentemente los invitan de la propia comisión. Nosotros no cursamos la invitación y yo estaba muy extrañada porque nosotros somos un grupo de mujeres abogadas, no tenemos en nuestro equipo ningún asesor hombre, entonces estoy extrañada y quiero decir que en la última sesión yo estuve presente aproximadamente 1 hora. La reunión, la sesión la terminó mi colega Leslie Covarrubia. No me correspondió presenciar ningún acto que pudiera, seguramente ocurrió después, pero quisiera precisarle por su intermedio, señora presidenta, al señor diputado, que él tiene toda la razón del mundo en cuanto a que el Ejecutivo se ha preocupado expresamente de ser amable, cuidadoso, gentil, como corresponde, no solo con ustedes que son parlamentarios, sino que en general con quienes nos relacionamos. Esa es una tarea que yo me la he impuesto a mí misma como una forma además de contribuir al desarrollo adecuado de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y en la política, además. Así que quisiera hacer esa precisión, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, efectivamente es esta comisión la que tiene el acuerdo tomado como comisión de contar con la presencia y el asesoramiento del señor Gatica y el señor Harvey, pero efectivamente ellos asisten a la comisión no como asesores del Ejecutivo, ¿ya? Por lo tanto, creo que esa precisión es importante hacerla. Diputado Sánchez, sobre el punto y para muchas gracias. Ahí, sí, solo para precisar, efectivamente, estuve consultando con mi equipo, se trata del señor Gatica que comparece en calidad de experto a propuesta del Ejecutivo y que fue acordada por esta comisión. El fondo del problema sigue siendo un poco el mismo. Yo solicitaría que tengamos conciencia, en el fondo todos los que participamos en esta comisión, incluso los que participan en su calidad de expertos, y le solicito también, presidenta, que dada la naturaleza en la cual comparecen estos invitados, se le comunique al señor Gatica esta situación que se produjo, y que yo esperaría que exista mayor delicadeza con los asesores de quienes en el fondo estamos presentes en esta comisión. Muchas gracias. Así será, diputado Sánchez. Yo, si a la comisión le parece, pueda comunicarme con el asesor, señor Gatica, para que él pueda tomar conocimiento de este tema y pueda hablarlo personalmente con usted y con quien usted estime pertinente de su equipo. No, pero yo creo que es un tema que tienen que hablar entre los involucrados, diputados de Rementería, personalmente. Bueno, vamos a pasar al orden del día. También sobre la cuenta, diputado Brito, disculpe, me había pedido la palabra. Sí. No, primero que todo, presidenta, agradecer este detallito. No está de más plantear que
en el Congreso, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que siempre tener un trato respetuoso y yo le quiero agradecer esto, además también empatizar con la situación. Me imagino que el experto, don Jorge Gatica, tampoco tendrá inconveniente en poder aclarar la situación. Yo creo que todos acá tenemos que cuidar que los espacios de trabajo sean espacios de cuidado, espacios seguros, espacios libres de cualquier tipo de mala onda. Ahora, en concreto acá, yo tengo una urgencia y hemos también compartido con el diputado Enrique Lee, que él también tiene que estar en otro lado y habíamos acordado parearnos, si lo tenía bien la comisión, que pueda aceptar el pareo en este momento ¿Hay de la acuerdo? tramitación. ¿Hay acuerdo para dar el pareo? ¿Están todos de acuerdo? Muchas gracias, Sí, presidente. están de acuerdo, se acepta el pareo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Brito. Bueno, vamos a entrar al orden del día. En la primera parte de esta sesión corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley originado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín 12-23402, con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentran invitados los señores Jorge Gatica Borges y David Hardy Videla en calidad de asesores. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. En la última sesión, quedaron pendientes los artículos 13 y 14. Correspondería retomar la discusión a partir del artículo 13, sin perjuicio de que se encuentra pendiente también, como se acordó en la sesión anterior, la reapertura del debate en el artículo 2 sobre las definiciones, respecto de dos definiciones únicamente, la de inteligencia de Estado y la de información residual. Entonces, si nos pudieran informar si se ha llegado a acuerdo en la mesa técnica respecto a las indicaciones, presidenta, usted podría determinar que retomemos el debate a partir de ahí. Muchas gracias, señor secretario. Perdón, solo añadir que eso corresponde a las páginas... Eso, del comparado. Páginas 3 y 4 del comparado. Al inicio, sí. Hay diputados que nos falta el comparado. Diputado Becker, ¿tiene la palabra? Sí, señora presidenta, es con respecto a lo planteado por el diputado Sánchez, que no pongo en duda sus palabras, pero bueno, yo personalmente conozco al señor Gatica hace alrededor de unos 45 años y me extraña que sea la situación que se ha planteado. Lo que solicito, ya que veo al señor Gatica en pantalla, si es posible, que el propio señor Gatica pueda clarificar el tema de manera de poder dar vuelta a la página y seguir adelante, porque si el señor Gatica, por su intermedio presidenta, al diputado Undurraga, va a tener que intervenir durante el desarrollo de esta actividad. Entonces, no, Sánchez. Puedo haberme equivocado. Eso es mi petición, presidenta. Muy breve, si el señor Gatica puede poner su tema. Ok, le vamos a dar la palabra, gracias, diputado Miguel Ángel Becker. Le vamos a dar la palabra brevemente, por favor, al asesor, para después entrar a lo que nos convoca. En esto, para poder avanzar, voy a ser especialmente rigurosa, queridos amigos, con el reglamento respecto de las discusiones y sobre todo, especialmente en aquellas que ya tenemos acuerdos de la mesa técnica, no voy a entregar la palabra por cada una de estas en más de 2 oportunidades por diputado, porque si no vamos a quedar entrampados y hay diputados que ocupan irrepetidamente la palabra y la verdad de las cosas que no se avanza. Así que vamos a ser especialmente rigurosos con ese cumplimiento y para zanjar el punto le vamos a dar la palabra al señor Gatica y le pido por favor que sea lo más breve posible. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, agradezco al diputado Sánchez que haya planteado este tema, objeto de poder aclarar esta situación. La verdad es que en la última sesión su asesora, en efecto, hizo un comentario al cual yo, en efecto, hice un gesto negando con la cabeza, pero fue un gesto, diría yo, más bien amistoso, de cordialidad. No fue en ningún caso en un sentido burlesco. Así que si ella se siente ofendida, le doy sinceramente mi excusa, pero quiero plantear que en innumerables sesiones que hemos tenido hasta ahora jamás ha ocurrido un gesto así de mi parte ni de ninguna otra persona que esté en este equipo de trabajo que se ha caracterizado por intentar salir adelante con este proyecto que a todos nos hace tanta falta. Así que reitero mis excusas en caso
y espero que quede con esto limpio mi nombre, porque me parece que me sentí aludido un tanto gratuitamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, don Jorge. Creo que ha sido claro, también se ha entendido su disculpa. Me parece a mí bien específica, bueno, y seguramente lo podrán también hablar en persona cuando lo tengamos acá presente en la comisión. Le quiero dar la palabra al Ejecutivo para saber la propuesta que se trabajó en la mesa técnica respecto a lo que se está poniendo en discusión. Muchas gracias, señora presidenta. Señalar que hubo un acuerdo respecto del artículo 2, específicamente en la letra C, en la definición de inteligencia de Estado, y hemos traído acá el texto, cómo sería el nuevo texto de acogerse la propuesta. C, inteligencia de Estado. Inteligencia es el producto del sistema de inteligencia del Estado, cuyo fin es contribuir a la planificación, toma de decisiones y evaluación de las acciones del Estado dirigidas a aprovechar las oportunidades para alcanzar sus objetivos y enfrentar los riesgos y amenazas a sus intereses, al orden constitucional, la integridad territorial, la soberanía nacional, la seguridad del Estado y el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos. Es decir, se incorpora, ahí termina el tenor del artículo, del literal C de la definición de inteligencia de Estado. En consecuencia, lo que estamos haciendo es incorporar específicamente un concepto a la definición, y es señalar que la inteligencia de Estado es un producto del sistema de inteligencia del Estado. Sobre este punto hubo acuerdo en la mesa técnica, así que lo sometemos a vuestra evaluación. Listo. Vamos a partir entregando la palabra, primera palabra del diputado Kaiser. Gracias, señora presidenta. En dicha sesión insistí también, y creo haber conseguido algo de eco en el Ejecutivo respecto de la necesidad de ampliar el número de definiciones, entre otros sobre el punto que eran el ciclo, o sea, para introducir dentro de lo que eran las definiciones los conceptos de ciclo de inteligencia. A ver, un momento, eran ciclo de inteligencia, información, procedimientos especiales, dado que van a ser utilizados posteriormente también tanto en el reglamento como en la norma potencialmente. Mi pregunta al Ejecutivo, señora presidenta, es si están abiertos a dicha apertura. Gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Analía, por favor, a la consulta. Señora presidenta, nosotros no tenemos como Ejecutivo objeción a que, si la comisión lo estima del caso, se analicen los conceptos. El diputado había presentado en su oportunidad una indicación que está acá, la indicación 3.1, sí, que contiene algunas definiciones. En consecuencia, estimamos que es del todo posible, no tenemos objeción. A ver, pero para poder ordenarnos, ¿les parece que primero zanjemos la votación de la indicación presentada por el Ejecutivo? Si es que no hay más palabras sobre la indicación. Perfecto, señor secretario, tomemos la votación, por favor, sobre la indicación del Ejecutivo. Bien, la presidenta pone en votación la definición de inteligencia de Estado que está en la página 3 del comparado, que había sido presentada anteriormente por el Ejecutivo, con el agregado que han presentado la presidenta Camila Flores, junto con los diputados Undurraga, Sánchez y Joanet, para reemplazar la expresión inteligencia por es el producto del sistema de inteligencia de Estado, quedando en definitiva la redacción como la ha leído la asesora de la subsecretaría, señora Analía Uriarte. Vamos. Sí, vamos a entrar en votación. Igualmente, ahora voy a entregar la indicación por si algún otro colega la quiere suscribir o que la suscriban una vez que emitan el voto, secretario. No, la tienen que suscribir antes, presidente. ¿Antes? Vamos a
a los diputados que Arroyo y al diputado Kaiser, que estarían incorporándose con la firma de para la indicación que nos presentó la mesa técnica. Gracias. No, está en otra. Lo de la definición, lo que estamos diciendo de la definición de inteligencia. Sí, por favor. Solamente privatiza. Nada más, sí. En él. Bien, vamos a comenzar la votación. En la letra C, con la indicación de la El retiro. que están suscribiendo los diputados originados de la mesa técnica. Diputado Roberto Arroyo. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado de Rementería. Señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor, secretario. Presidenta Camila Flores. A favor. Se han registrado 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se da por aprobada. Correspondería continuar en la página 4 del comparado con la otra definición cuya reapertura del debate se aprobó la sesión anterior, que es la definición de información residual, respecto de la cual no hubo ninguna modificación propuesta por la mesa técnica. Gracias, secretario. Analía, por favor. Señora Presidenta, por su intermedio a los honorables diputados y diputadas, efectivamente, respecto de información residual, discutimos, conversamos, finalmente llegamos a la conclusión que estábamos en un dilema que en verdad les corresponde definir a ustedes. Nosotros mantenemos la definición que presentamos y en consecuencia estamos a disposición. Entiendo que tenemos indicaciones. Perdón, me recuerda Leslie, discúlpeme, que específicamente respecto de información residual, la mesa propone modificar el literal C en cuanto a la definición de información residual, que se postergue su votación hasta que nosotros como Ejecutivo realicemos algunas consultas directamente tanto a los organismos de policía, que son de dependencia del Ministerio del Interior, y militares que dependen del Ministerio de Defensa, que les vamos a consultar algunas cuestiones como técnicas que nos hacen falta para poder definir, porque si la información residual, y quisiera, si usted me permite, señora Presidenta, explicar muy brevemente dónde está el nudo del asunto. Si nosotros adoptamos la definición de que la información residual es toda aquella que se genera adicionalmente dentro de un organismo de inteligencia y que podría ser útil a la consecución de los objetivos de otra agencia, eso, y que esa información puede ser entregada por quien genere esa información residual, estamos en un ámbito. Pero sí decimos que esa información residual debe ser entregada a otras agencias, hay otro mundo. ¿Dónde está el punto? No conocemos el volumen de información residual que solamente tanto los organismos de defensa como de policía nos pueden decir, porque si estamos hablando de, disculpe la expresión coloquial, de toneladas de información que hay que entregarle a los organismos en condición de información residual, entonces quiere decir que hay que entregar el poder de discriminar. Si en cambio es una cantidad de información manejable, posible de analizar, etcétera, bueno, se le entregará toda y será el centro de fusión el que realizará esa discriminación. Entonces, quisiéramos traer la
la respuesta experta de quienes hoy día están trabajando en los temas y comunicársela a ustedes y sobre esa base que ustedes puedan definir. Perfecto. Me está pidiendo la palabra sobre el punto el diputado Arroyo y luego el diputado Undurraga. Diputado Arroyo. Muchas gracias, señora presidenta. Es que tenemos que recordar que el Código Procesal Penal también obliga a las autoridades al tener conocimiento sobre algún tipo de delito que tienen que denunciarlo. Por lo tanto, chocamos con el Código Procesal Penal finalmente. Analía, sobre el punto. Señora presidenta, no, por su intermedio, sí, al honorable diputado, no se produce esa colisión, porque de lo que estamos hablando es de una información que, unida a otro conjunto de informaciones, generan un cierto cuadro y un cierto producto que hemos denominado inteligencia y que puede ser útil para, por ejemplo, advertir una incipiente formación de organización, de grupo, etcétera, pero donde no se ha verificado ningún ilícito. Los ilícitos, en la lógica de la investigación, están a cargo de la inteligencia de las policías, que trabajan justamente en eso, en generar inteligencia para la persecución del delito. Pero en este ámbito de la información residual, no estamos en el ámbito de un delito que pudiera colisionar con la norma del Código Procesal Penal. Solo para complementar, porque la idea precisamente es de anticiparse a situaciones que, de no tener esa información, podrían efectivamente terminar consolidándose como un delito, ya sea consumado o frustrado. Diputado Undurraga. Gracias, presidenta. A mí me parece de suma relevancia, digamos, si bien es cierto, la inteligencia militar tiene otras funciones, pero finalmente quien recibe o debiese recibir el alto volumen de residual debe ser la inteligencia tanto de carabineros como de investigaciones, porque teóricamente hacia allá va, y también a la ANIC, es que no se le deje de consultar, digamos, de todas formas, a las inteligencias de las Fuerzas Armadas, que por rebote a lo mejor nos podemos topar en algún caso. Sí, totalmente de acuerdo con usted, diputado Undurraga. Le vamos a dar la palabra a Analía sobre el punto, luego el diputado Kaiser, y voy a hacer la propuesta para zanjar el punto. Por favor. Señora presidenta, justamente en la misma línea que plantea el diputado Undurraga, es que señalé recientemente que queremos hacer una consulta tanto a las direcciones de las policías, de inteligencia de las policías, como al Ministerio de Defensa Nacional para que recabe la opinión de las inteligencias militares. Sí, estaba contemplado, lo había señalado. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Kaiser, y luego les hago la siguiente propuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Tomándome una arista que tocó el diputado Arroyo, que no debiésemos obviar. Si efectivamente un funcionario público tiene obligación de denuncia en caso de tener conocimiento de un ilícito, las organizaciones de inteligencia, operaciones de inteligencia pueden toparse con ilícitos que se están cometiendo. Sin embargo, la denuncia podría significar el que se destape una fuente. Es decir, que poner en riesgo una fuente que es relevante para la operación en sí. En ese sentido, nosotros deberíamos considerar seriamente también introducir algo en esta legislación que permita entonces proteger esas fuentes, incluso al costo de que dicho ilícito se siga cometiendo. De otra manera, colocamos a nuestros funcionarios de la ANIC o de inteligencia en una situación imposible. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Bueno, vamos a zanjar el punto, puesto que el Ejecutivo y la mesa técnica ha zanjado traer una propuesta luego de consulta a los especialistas, principalmente militares, así que lo vamos a dejar esta votación para cuando llegue la propuesta, y ahora vamos a seguir. Recojo el guante, diputado Undurraga. Sería bueno si nos pudiesen proponer cuándo tendríamos la propuesta de redacción de la norma, para luego de eso poder retomar. Le vamos a entregar luego la palabra al secretario, al Ejecutivo, luego al secretario, para retomar en la página 78. Analía.
¿Al Ejecutivo primero? Sí, señora Presidenta. Entiendo que la próxima semana es la distrital, ¿verdad? Así es. Entonces, la primera sesión después de la distrital, que sería la siguiente vez Martes que nos 27, encontremos. Martes 27. Claro, entonces, la respuesta correcta es en la próxima sesión. Perfecto. Muchas gracias. Tenía una consulta sobre procedimiento, diputado Kaiser. Sí, la segunda norma, porque la norma con la cual se comprometió el Ejecutivo en este momento tiene que ver con la inteligencia residual, ¿de acuerdo? Pero la segunda norma, que tiene que ver con una exención de responsabilidad en el caso de no cumplir con el deber de denuncia, eso también nos lo tendría que trabajar el Ejecutivo, y para eso se requiere más bien un, no sé, penalista, o sea, un tema del derecho administrativo, una excepción, algo en esa materia que permita efectivamente proteger a las fuentes y proteger a los agentes que estén involucrados en operaciones en que tengan contacto con la comisión de un ilícito. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Yo, si le parece a la comisión, nosotros vamos a traer una propuesta por parte de esta presidencia para discusión y, evidentemente, votación. Si les parece, lo traigo yo y el Ejecutivo con lo que ha comprometido. Así lo acordamos. Le vamos a dar ahora la palabra a nuestro secretario para retomar la discusión en la página 78 del comparado. Gracias, presidenta. En la página 78 se encuentra el artículo 13, que también fue analizado por la comisión en la sesión anterior, respecto del cual solo se ha presentado una propuesta para votar separadamente la oración o el texto que señala: en lo no previsto en él o en la presente ley regirán como legislación supletoria las normas del Estatuto Administrativo aplicable a los funcionarios de la Administración Civil del Estado. De modo que con esta solicitud de votación separada, la norma quedaría de la siguiente forma. Estamos hablando de la indicación 57, ¿no? Estamos hablando de la indicación 56, artículo 13. Del 13. Dice: todo el personal de la agencia se regirá por un estatuto de personal de carácter especial y estará afecto al régimen de remuneraciones del artículo 9 del Decreto Ley 1953 de 1977. Y respecto a esto, tengo entendido que la mesa técnica propone mantener la sugerencia de la votación separada. Si alguien, el Ejecutivo, quiere hacer uso de la palabra, no. Diputado Undurraga, por favor. Disculpe, sobre ese punto nosotros estuvimos discutiendo la sesión anterior la conveniencia de que los gastos salieran de los fondos reservados y no de los fondos públicos, que no tuviera glosa, que viniera el Tesoro Público, no sé, Hacienda tendrá que pero no hay nada indicado en aquello, porque si nosotros lo metemos, estará afecto al régimen de remuneración, el artículo 9 del decreto, lo estamos haciendo público. Y ahí entendí yo que el Ejecutivo estaba de acuerdo que no fuera público. Diputado Kaiser. La competencia, señora presidenta. ¿Qué tribunal es competente para ver esto? No queda claro en la norma qué tribunales sería efectivamente competente. Se elimina el estatuto administrativo, con eso se elimina la Contraloría, pero queda completamente en el aire entonces el sistema para recurrir, porque este sería un estatuto especial. Sí. ¿Y quién lo ve? ¿El cumplimiento, incumplimiento? La palabra sobre las interrogantes al Ejecutivo. Señora Presidenta, estábamos con mi colega Leslie Covarrubia revisando la ley 19.863 que fija las remuneraciones, autoridades de gobierno, etcétera, etcétera, tiene completamente regulado el tema de los gastos reservados, que son secretos. Pero yo entiendo que la inquietud va más allá y la compartimos. Es decir, no tiene que haber en el presupuesto de la Nación una glosa abierta para el financiamiento de la agencia. Es decir, no debemos saber que son, invento, 100 millones de los cuales se dividen 10 para gastos fijos, etcétera, sino que esa partida tiene que estar condicionada al secreto. No, estábamos revisando que está
los gastos reservados, no está el presupuesto mismo. Eso no lo hemos hecho antes, pero creo que tienen razón porque en la sesión anterior la discusión que se produjo y los razonamientos fueron en la línea de que revelar el monto del presupuesto de la agencia hace presumir la fuerza, la robustez, la capacidad que tiene el mecanismo de inteligencia de Estado, específicamente en esta Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, nos parece que es atendible que sí, del conocimiento del presupuesto anual para la institución puede deducirse un elemento de fortaleza o debilidad de la misma, creo que debe ser secreto. Sobre el punto ya en segunda oportunidad, diputado Kaiser, Gracias, aunque señora quedó presidenta. pendiente igualmente la respuesta a su interrogante Sí. anterior. No, es que sobre el punto del secreto, porque efectivamente tiene que ser secreto, estamos completamente de acuerdo. Y sin embargo, por ejemplo, la debilidad del presupuesto para inteligencia es una información necesaria para nosotros, por ejemplo, como parlamentarios, para pedir más presupuesto para inteligencia. Sí, por supuesto, por favor. Creo que eso Diputado Undurraga tiene la palabra. Perdón. Creo que eso se soluciona a través de la subcomisión de inteligencia en Hacienda, en la mixta inteligencia en la subcomisión, que se vea el tema, o bien en alguna de las dos comisiones de inteligencia o en ambas comisiones de inteligencia, tanto la del Senado como de la Cámara, que puedan revisar y visar el presupuesto. Ahora, dada la naturaleza de la materia, evidentemente tiene que ser una indicación incorporada por el Ejecutivo. No tenemos nosotros como parlamentarios iniciativa para aquello, entonces yo no sé si el Ejecutivo la podrá incorporar, cuándo lo haría, para poder ir zanjando este tema al Ejecutivo. Señora Presidenta, nosotros vamos a presentar una indicación en ese sentido, no obstante lo cual tengo una duda que me permito planteársela, y es lo siguiente: de lo que estamos hablando es de una condición que se le impondría a una partida específica del presupuesto, que es el de presupuesto para la Agencia de Inteligencia, que sea secreta, esa condicionante, es decir, no es ni más ni menos, no es una disposición de recursos, no agrega recursos. Tengo la impresión, pero por eso tengo la duda, que podría también, podrían ustedes como parlamentarios presentarla. Claro. Tengo la duda, solo lo planteo, pero nosotros la podemos presentar, no hay ningún inconveniente. Yo no sé si quizás la Secretaría podrá aclararnos eso, porque claro, nosotros en definitiva no estaríamos comprometiendo presupuesto de la Nación, no estaríamos grabando presupuesto público. No sé si la Secretaría quisiera darnos su opinión. Lo que es iniciativa del Presidente de la República es todo lo que tiene que ver con la forma de ejecutar el gasto dentro de la expresión genérica de Administración Financiera del Estado. Habría que ver cómo van a formular la propuesta en el seno de la mesa técnica, de manera de si requeriría o no requeriría iniciativa exclusiva del Presidente. Sí, al diputado Kaiser faltaba la consulta que él señalaba respecto de la competencia de qué tribunales tendrían conocimiento respecto a estos asuntos, habiendo dejado fuera lo del estatuto administrativo al Ejecutivo. Por favor, sí, por supuesto. Por su intermedio, Presidenta, efectivamente la mesa técnica acordó que el Ejecutivo pudiera consultar estas materias al Ministerio del Trabajo. Por ende, en la semana distrital ya tenemos una reunión agendada con el Ministerio para ver el tema del estatuto especial, específicamente respecto a la tutela laboral. Perfecto. Bueno, dado esta situación, vamos a tener que dejar pendiente, por supuesto, la votación de este artículo a poder zanjar cómo resolvemos lo de la partida secreta, por llamarlo de algún modo, preliminar. Quizás no quede de esa naturaleza, lo mismo respecto a del conocimiento de las competencias de tribunales, así que esperemos al regreso de la próxima sesión por lo tanto dejémoslo pendiente y avanzamos sobre el punto, diputado. Diputado Joanet, por favor, que usted no ha hecho uso de la palabra. Pancho me iluminó. Que
que la Biblioteca del Congreso nos haga un comparado respecto a este punto. ¿Cómo se zanja en otros países el tema? Me parece, sí, si les parece, oficiemos a la biblioteca para que nos elabore algún informe para ver cómo lo resuelven en otros países. Sí, por supuesto, a lo mejor hay algo y bueno, y si no hay, igualmente la biblioteca nos informará. ¿Les parece? Perfecto. Nos quedan 10 minutos, vamos a seguir votando para luego darle curso a la segunda parte de la comisión. A la Secretaría, por favor, para seguir ahora con el artículo 14. Gracias, Presidenta. En el artículo 14 están las páginas 78 a 80 del comparado. El artículo 14 establece la obligación de presentación de declaración jurada ante un notario respecto a todos los funcionarios de la agencia, en la ley vigente. El Ejecutivo presentó una indicación para sustituir el inciso primero del artículo 14 por el siguiente, está en la tercera columna del comparado. Los funcionarios de la agencia deberán efectuar la declaración de patrimonio e intereses a que se refiere la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Luego, la mesa técnica ha formulado una propuesta para incorporar, mediante una indicación que hoy ha sido suscrita por la presidenta Camila Flor, los diputados Kaiser, Arroyo, Becker, de Rementería, Ñanco y Joanet, creo, para agregar, después de aquel inciso primero que acabo de leer, los siguientes. La declaración deberá contener adicionalmente la singularización de los siguientes bienes del declarante, de su cónyuge, siempre que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal, de su conviviente civil, siempre que hayan pactado régimen de comunidad de bienes, de sus hijos sujetos a patria potestad y de las personas que tenga bajo tutela o curatela. A. Cuentas y o libretas de ahorro que se mantengan en instituciones de ahorro, instituciones financieras o de cualquier otra naturaleza. B. Ahorro previsional voluntario bajo cualquier modalidad, ahorro previsional voluntario colectivo y depósitos convenidos. C. Depósitos a plazo. D. Seguros de vida con ahorro y seguros en general. Las declaraciones señaladas en el inciso primero serán secretas. Solo el Contralor General de la República o un funcionario designado por éste tendrá acceso a dicha información a efectos de su fiscalización. Si el Contralor General advirtiera inconsistencias o tuviera observaciones respecto de la declaración realizada, informará directamente al ministro encargado del Gobierno Interior, quien deberá requerir un informe al jefe del servicio o al jefe de la unidad operativa, el que deberá ser evacuado en un plazo no superior a 10 días hábiles. Transcurridos 30 días hábiles desde la comunicación del Contralor General, sin que las inconsistencias se hayan superado, la Contraloría dará inicio al procedimiento establecido en el artículo 11 de la ley 20.880. Para el análisis de la declaración de intereses y patrimonio respectiva, el Contralor General podrá solicitar, en el ámbito de su competencia, información a la unidad de análisis financiero a que se refiere a la ley 19.913, la que tendrá carácter de reserva. Diputado Undurraga. Dos cosas. La primera, ¿qué valor tiene que solo sea un cónyuge en un estado de matrimonio, no en todos los estados de matrimonio? Porque, o sea, yo puedo estar separado de bienes, pero tengo una estupenda relación con mi mujer, digamos, y igual le puedo estar pasando plata. Es una pregunta a los asesores, no tengo idea por qué llegaron a esta conclusión. O sea, debería ser y la otra, y ahí a lo mejor alguno de los asesores nos puede iluminar, pero no es de obligación de una persona que trabaja en inteligencia informar que convive con determinada persona. A lo mejor no es protocolo, no tengo idea, y si fuese así, también tiene que hacer declaración. Claro, gracias, diputado. Es legítima su consulta. Ahora, quiero presumir que en el caso del cónyuge o la cónyuge probablemente obedece a que, en definitiva, una persona casada con separaciones de bienes no tiene patrimonio común. De acuerdo a la ley de matrimonio civil,
Cada uno tiene su propio patrimonio, en el caso de la separación de bienes. Entonces me imagino que ese es el motivo fundante de esta indicación. Que al no existir patrimonio común, no tendrías tú por qué perseguir en consecuencia a una persona que tiene su propio patrimonio, más allá de su régimen conyugal al cual esté casado. Legítimo me parece claro, en el caso del concubinato, que en definitiva se conoce más, digamos, coloquialmente como la convivencia entre personas, pero que es el concubinato, podría tener algún sentido, porque claro, hay una relación afectiva igualmente. Creo que por acá haya escuchado la palabra al diputado Kaiser. Diputado. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Porque nosotros conocemos, por ejemplo, en casos de narcotráfico, que los narcotraficantes traspasan sus bienes, por ejemplo, a los padres, al hermano, a los hijos que no están bajo tutela. Es decir, esa relación cercana que da suficiente confianza como para hacer un traspaso, tiene que estar incluida para poder chequear esos flujos. Si es que llega alguna vez, por ejemplo, por lo demás existe una expectativa de herencia respecto a los padres, siempre. Entonces, no sé si nos agotamos en una formalidad que tiene que ver con lo que es el patrimonio solamente al que tiene acceso legalmente la persona que va a ser parte de la agencia. Nos quitamos la posibilidad de controlar su entorno y con ello efectivamente aumentar las posibilidades de encontrar algún tipo de irregularidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Quizás podría, entregándole la palabra al Ejecutivo como una propuesta preliminar, podría ser en la redacción misma, considerando que tiene sentido lo que han planteado los colegas y también entendiendo cuál había sido el motivo original de esta indicación, quizás haber dejado, ¿cierto?, o dejar en definitiva que tendríamos que tener también como declarante al cónyuge y sacar en parte de la indicación lo que señala más allá, ¿cierto?, respecto a qué régimen de sociedad estén casados, simplemente dejar cónyuge, siendo casado da lo mismo. Y lo otro respecto también sobre los hijos, da lo mismo, digamos, sus hijos sujetos a patria potestad, y de las personas que tengan bajo tutela o curatela. Quizás también podríamos dejar simplemente hijos. Darle la palabra al Ejecutivo, quizás así podría resolverse. Señora Presidenta, primero una cuestión de explicación. Esto que estamos discutiendo en este instante responde textualmente a la indicación propuesta por la diputada Carmen Hertz. Ahora bien, y que a nosotros nos parece que va en la correcta dirección de tener un control respecto del patrimonio de ese director o subdirector entrando y poder compararlo con el que va teniendo y a la salida, naturalmente. Entonces, vemos que la diputada para hacer esta indicación se inspiró en la ley 19.863, que dice que las personas que tengan acceso a gastos reservados y amplía el universo de personas respecto de las cuales se debe declarar. Dicho lo anterior, creemos que acogemos totalmente que debe tratarse de los bienes del declarante, de su cónyuge, independientemente del régimen conyugal al que estén sujetos, al conviviente civil, ahora que existe el acuerdo de unión civil. Creemos que adicionalmente debería ser de los hijos, tanto consanguíneos como por afinidad, porque en la línea de lo que señala y lo que señala el diputado Kaiser, efectivamente hemos conocido muchas veces transferencia de flujo de dinero entre las personas que conviven o son cercanas afectivamente, lo cual se genera no solo con los consanguíneos colaterales, sino también los por afinidad. Y hay que pensar en los padres, habría que pensar en la línea ascendente directa, y no sé si por afinidad, porque ahí caerían los suegros también, no sé. Pero
a mí me parece que es adecuado atendido aquello que estamos precisamente regulando. Son personas que no solamente van a tener acceso a gastos reservados, sino que adicionalmente van a estar conviviendo con un ámbito de acción bastante opaco. Entonces, esto al menos tiene que ser transparente, pero secreto. Miren, tenemos una propuesta con el secretario que hacerles para votación, recogiendo las observaciones de los colegas diputados. Muy brevemente le voy a dar la palabra al diputado Arroyo para alcanzar a dejar votada la propuesta que tenemos desde la Secretaría para darle curso a la segunda parte de la comisión. Diputado. Sí, gracias, Presidenta. No voy a oponerme, yo creo que está bien redactado, aumentar a la línea de ascendencia, pero en esto hay que ser muy cuidadoso porque nosotros hemos visto cómo en la línea delictual, ¿no es cierto?, no solamente utilizan la familia cercana, lejana, sino que también tienen hasta palos blancos. Entonces, como para dejar eso zanjado, yo sugiero que dentro de la redacción también se pueda poner aquellos que el mismo jefe directo los considere como material de interés. Muchas gracias, diputado Arroyo. Miren, queremos hacerle una propuesta a la comisión. Sin perjuicio de aquello, tenemos que hacer la prevención de que pudiese tener esta propuesta alguna observación desde el punto de vista constitucional, porque estaríamos yendo más allá de la norma, bastante más allá, porque en el régimen general actual, cuando se tiene que señalar la declaración de patrimonio e intereses del cónyuge, es voluntario. Siempre es bajo consulta del cónyuge. Esa es la norma general. Yo entiendo que esta tiene una implicancia distinta por la naturaleza de lo que estamos legislando, pero yo quiero hacerle la prevención a la comisión, que pudiésemos tener implicancias desde el punto de vista de la inconstitucionalidad de la misma. Por lo tanto, me gustaría proponer, o votamos tal cual como está, o caemos o hacemos esta propuesta con la salvedad que yo les acabo de hacer. Yo sugeriría, primero, votemos tal cual como está propuesta, y si se cae, hagamos la segunda votación respecto a estas modificaciones con las observaciones que se han hecho de parte de algunos. Sí, son muy de peso, pero yo quiero que lo evalúen ustedes a la hora de votar. Yo creo que lo más lógico es quedarnos con la redacción de la actual norma para darle estricto cumplimiento constitucional a lo que estamos haciendo. Así que me gustaría poner en votación la primera, tal cual está el artículo 14, con la propuesta de la mesa técnica, señor secretario. Bien, la presidenta pone en votación entonces la indicación del Ejecutivo que sustituye el inciso primero, conjuntamente con la propuesta de la mesa técnica, que añade los incisos segundo, tercero y cuarto, en los términos en que ha sido suscrita por los diputados y diputadas que la han firmado. Sí, constitucionalmente se nos cae. Toma. Bien, diputado Arroyo. A favor. Diputado Becker. A favor, señor secretario, con algunos reparos. Diputado de Rementería. A favor. Estamos votando la propuesta original del Ejecutivo con la mesa técnica. Estamos sometiendo a votación la propuesta. Estamos sometiendo a votación. A favor. Diputado Joanet, diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor, señor secretario. Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado, entonces. Bueno, vamos a dar término a esta primera parte. Perdón, presidenta, solo para aclarar que
la indicación que venía a continuación Se declara rechazada por ser incompatible y la otra siguiente ya había sido retirada por el diputado Moreira. Con eso queda despachado el artículo 14. Perfecto. Vamos a dar término a esta primera parte. Le agradecemos a Analía, a Leslie, por acompañarnos, y le vamos a pedir al subsecretario Montero si nos puede acompañar también para lo que es la segunda parte de la comisión, sin perjuicio de que si nos quieren acompañar también como ustedes estimen pertinente, pero vamos a escuchar ahora a propósito, con mucho cariño, con mucho cariño. Por favor, subsecretario, muy bienvenido, tome asiento. Bueno, vamos a partir con la segunda parte, la segunda mitad de la sesión. Para estos efectos ha sido invitada la señora ministra de Defensa y la ministra del Interior y Seguridad Pública para analizar la agresión a militares chilenos en Colchane el pasado sábado 10 de agosto del 2024. Se presentaron excusas de la ministra del Interior y Seguridad Pública por compromisos agendados con anterioridad. Asiste en representación de la ministra de Defensa Nacional el subsecretario de Defensa, el señor Ricardo Montero. Así es que una vez ya estando acá todos los diputados, seguimos con quórum. Le vamos a ofrecer, por cierto, la palabra al subsecretario. No sé si querrá proyectar algo o está bien así, para que pudiésemos, subsecretario, tomar conocimiento de los hechos, más allá de lo público que se sabe, ocurrió el fin de semana en la zona de Colchane. Muy buenas noches. Saludar a la presidenta, por su intermedio saludar a la mesa, desearle la mejor de la suerte en la gestión. ¿Cómo? No son buenas noches. Está oscuro por ahora, sí. Pero estamos desde las 6 de la mañana con mucha convicción en el trabajo. Muchas gracias, diputado. Presidenta, en atención a lo que ya ha sido señalado tanto por la ministra de Defensa como la ministra de Interior el día de ayer en sala, no sé si le parece recoger algunas preguntas o comentarios y nosotros hacernos cargo de aclarar esas dudas o profundizar en alguna materia que pudo haber quedado pendiente el día de ayer. Muchas gracias. Yo ofrezco la palabra si hay dudas o consultas respecto a la situación ocurrida el fin de semana. Diputado Sánchez, después yo también, diputado Kaiser, al final de los que quieran hablar me dejo yo también. Diputado Luis Sánchez, por favor. Muchas gracias, presidenta. Mi pregunta es muy concreta y surge de una inquietud respecto de los vacíos de información y de ciertas cosas que no se han discutido, pero que podría ser parte de lo que en realidad ocurrió. Y quiero hacerle una pregunta muy concreta, subsecretario. ¿Es efectivo que 2 días antes de este hecho se detuvo en la frontera a un militar boliviano que estaba haciendo, podríamos denominar, funciones de espionaje, sacando fotografías a instalaciones militares chilenas? ¿Es efectivo que ocurrió eso 48 horas antes de este hecho? Muchas gracias, diputado Sánchez. Vamos a acumular algunas consultas, si le parece, y luego para entregarle la palabra al subsecretario. Diputado Kaiser y luego el diputado Miguel Ángel Becker y el diputado Arroyo. Con mucho gusto. Muchas gracias, señora presidenta. Al soldado se le arrebató el arma, tengo entendido. ¿Cuáles eran las disposiciones o reglas de uso de la fuerza a nivel reglamentario que se le habían entregado al soldado para poder defenderse a sí mismo y el armamento que estaba aportando? Primera, eso es el número 1. 1A. ¿Por qué no tenía munición el soldado? 1B, ¿dónde estaba el segundo soldado que sabemos que llegó en su auxilio? 1C, ¿cuánto se demoró en llegar el refuerzo? Y para cerrar, señora presidenta, ¿por qué tenemos un estado de excepción en el norte si los soldados evidentemente están imposibilitados de utilizar la fuerza para que ingresen ilegales a nuestro país? ¿Para qué sirve en la práctica el hecho de tener soldados en la frontera? Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, diputado Kaiser. Diputado Miguel Ángel Becker.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas noches, señor subsecretario. Buenas noches. La verdad es que, ¿será posible hacer secreta esta comisión? ¿Esta parte de la comisión? No tenemos quórum, necesitamos 9 votos, diputado Miguel Ángel Becker, lamentablemente. No, si yo quiero que sea público, pero me da vergüenza. Ese es el problema. Me da vergüenza que un soldado chileno, un soldado de nuestro querido ejército, siempre vencedor, jamás vencido, haya sido golpeado con su propio armamento, como le decimos nosotros los soldados, con la polola. Nunca se debe separar de la polola, siempre tiene que andar con su fusil a mano. Yo tengo que primero agradecer, Presidenta, a través de su subsecretario, que yo mandé esta información a nuestra ministra de Defensa, y la ministra, tengo que decirlo, porque fue muy diferente. Ella me llamó personalmente el día domingo en la noche. Sí. ¿Sábado en la noche? Sí, ella me llamó de inmediato después de que le envié la información que a mí me parecía compleja. Y ella me entregó toda la información que en ese momento tenía, que al parecer no ha variado tanto con respecto a lo que efectivamente ocurrió. Así que aprovecho, y nobleza obliga, a agradecer a la ministra de Defensa por esa llamada, que no la esperaba, pero la desarrolló y la hizo, y así es que a través del subsecretario espero que se le haga llegar este comentario. La verdad es que el soldado estaba o no estaba de guardia, al parecer no estaba exactamente de guardia, sino que estaba en un momento de descanso, pero sale con su fusil sin munición. Pero ¿sabes lo que pasa aquí? Y esto lo digo con mucho cariño, que si el soldado hace uso de su arma, hoy día estaríamos entonces con una protesta fuera de 200 personas pidiendo la cabeza del comandante en jefe y de todos quienes participan en la institución. Entonces, ahí es donde se produce esta situación que es compleja, digamos, es compleja. Que yo creo que si le vamos a dar atribución y respaldo de parte del Estado a nuestro ejército para actuar adecuadamente, tenemos que hacerlo completamente, dar las instrucciones correspondientes, pero no puede ser que 2 soldados nuestros, bueno, uno golpeado y el otro al parecer por un accidente que sufrió al ir a apoyar al soldado que estaba siendo golpeado, termine uno en el hospital, bueno, los dos en el hospital, pero uno más grave que el otro, digamos, fuera de peligro, como me lo mencionó la propia ministra. Y se llevan el fusil, y posteriormente, afortunadamente, se recupera el fusil, pero no a quienes cometieron este ilícito. Entonces, yo no sé si tengo preguntas para el subsecretario, sino que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo lo dije alguna vez también, que si vamos a poner al ejército a hacer de guardias de banco con un palo y no con las atribuciones correspondientes, por favor, retiremos al ejército. Retiremos al ejército, busquemos otras formas de controlar nuestra frontera. Yo lo he sugerido, aunque a mucha gente no le ha parecido, a pesar que tengo casi 25.000 visualizaciones a propósito de que y estos votos positivos que hacen a través de las redes sociales. ¿Cómo se llama eso? Un me gusta de las redes sociales. A propósito que yo estaba sugiriendo la instalación o reinstalación de los campos minados. Claro, hay muchos que saltaron, pero si no hay ningún problema en instalar o reinstalar los campos minados, se tienen que señalizar adecuadamente. Y por ahí no puede pasar nadie, y punto. Por ahí no puede pasar nadie. Porque las zanjas no están siendo suficientes, los temas electrónicos, no sé si el subsecretario nos puede entregar información ahora de qué es lo que se está haciendo con esto de las cercas virtuales, en qué forma está actuando la PDI a propósito de que hay turnos en la noche prácticamente se cierra la frontera, siguen pasando vehículos, lo conversábamos hace un rato atrás a propósito de poner algunos impedimentos que rompan los neumáticos de los vehículos que circulan por estos caminos que no debieran ser utilizados, porque hay aquí también, y lo hemos conversado con algunos diputados, que también hay intereses económicos de Bolivia y Chile, de algunas personas que les sigue interesando que pasen
drogas por un lado, plata para el otro, y en ese sentido creo que tenemos un problema que es complejo. Entonces, ¿hasta dónde estamos también controlando ese tipo de cosas? Yo lamento mucho lo que ocurrió, mis parabienes para el soldado, que no tengo el nombre de él hoy día, para que se recupere. Esperamos que el ejército también se esté preocupando como corresponde de esa persona, que cumpliendo con su deber, entregado por nosotros como ciudad, como Estado, en que le pedimos que vaya a proteger nuestra frontera, y hoy día termina golpeado por un delincuente que no vale la pena ponerle más epítetos a propósito de las características de una persona que viene ingresando a un país en forma por la ventana y se da el lujo de golpear a Chile. El soldado del ejército representaba en ese momento a nuestro país. Ese delincuente ingresó y golpeó a Chile. Entonces nosotros ahora tenemos que poner más claras las cosas, y el que se atreva a tocar a un soldado no puede continuar la marcha. Ese es el tema. Ese es el tema. Y el mensaje tiene que ser claro. Y cuando las policías tienen las atribuciones, los delincuentes prefieren ver una serie en Netflix que a salir a delinquir. Pero en la medida que nosotros le damos facilidad a los delincuentes, van a seguir atacándonos a todos, en todos lados. Mientras el presidente inauguraba o lanzaba 909 carabineros para la región metropolitana el día lunes en la mañana, el día lunes en la tarde, los delincuentes de la región de la Araucanía le mandaron un mensaje que mandó 2 camiones en Pailahueque. Y después la prensa se pregunta, ¿y dónde estarán las personas que ahí actuaron? Temucuicui está ahí, a 8 kilómetros, 7 kilómetros. Territorio recuperado, de acuerdo a lo que dice el diputado Boric. Territorio recuperado. Claro, casi nadie entra a Temucuicui. Entonces de ahí se fueron los delincuentes al interior. Si los delincuentes supieran que el ejército que está resguardando la novena región tiene el respaldo para hacer uso del armamento, estas acciones se habrían terminado hace rato. Pero en la medida que nosotros no le demos las facilidades... Sí, diputado de Rentería. El diputado de Rentería quiere que termine, así es que, como él es del oficialismo, así es que no es problema, presidenta. Yo le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias, señor subsecretario, y muy buenas noches. Gracias a usted, diputado Miguel Ángel Becker. Yo soy la que llevo los tiempos, no se preocupe. No había puesto un límite, así es que podía explayarse. Diputado Arroyo, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señorita presidenta. Cuando tenemos situaciones internas en que ocurren balaceras, como la que ocurrió en Lampa, en Quilicura, donde hay hartos muertos, y del gobierno tenemos la respuesta que vamos a construir una cárcel, me parece que no es la vía correcta, sabiendo que una cárcel no se va a demorar menos de 14 años en construir. Anunciar eso es sacarle, como dice, sacarle nuestra anatomía a la jeringa. Cuando nosotros enviamos a los militares y mostramos nuestra debilidad hoy día que tenemos en nuestra frontera, que lo denunciamos hace mucho tiempo, más de un año atrás, 2 años, que estaban entrando también junto con los inmigrantes, están entrando muchos delincuentes. El año 2021 Nicolás Maduro cerró 3 cárceles con 25.000 delincuentes con todos sus antecedentes borrados. Lo denunciamos. Denunciamos cuando ACNUR quería tener oficinas en Chile, lo denunciamos. Cuando la PDI detenía a estos extranjeros que estaban delinquiendo en Chile, se encontraban que no tenían antecedentes. ¿Qué es lo que hizo finalmente el fiscal Valencia? Porque cuando lo detienen, y nuestra ley que es garantista, y si no tiene antecedentes anteriores, ¿qué ocurre? No tiene medidas cautelares ni menos previsión preventiva. Entonces, para poder darle hoy día una connotación más legal, ¿qué hizo esta misma Cámara? Estableció que el domicilio conocido era un correo. O sea, estamos hace mucho tiempo entregando nuestras fronteras para que entren, aparte de la gente que a lo mejor viene con todo el deseo de aportar a Chile porque está huyendo de un régimen dictatorial y que su gobierno no ha manejado bien y que ese gobierno debiera estar hoy en día
intervenido por alguna organización internacional, hasta de derechos humanos, por eso arrancan, ¿no es cierto? Por eso se van a otros lados, por eso esa diáspora, por eso ese éxodo desde ese país. Y en nuestra frontera mandamos hoy día a militares para dar la sensación de que estamos cuidando nuestra frontera, porque si no les damos atribuciones, no tienen una regla de uso de la fuerza, entonces mandemos los Boy Scouts porque van a cumplir la misma función. Quienes hemos estado en la frontera, yo he estado en Chacayuta, en Colchane, y vemos cómo pasan, hasta en Chacayuta por el aeropuerto, entre medio de la pista pasan, con bolsos, yo no sé cómo caminan tantos kilómetros con tantos bolsos hasta con el coche de la guagua. Y llegan a traspasar las fronteras. Y después pasan antes eran toldos azules, hoy día tienen container. Y vemos que desde la presidencia se emiten órdenes de compra por más de 2.000 millones de pesos para mantener estos lugares. Entonces yo creo que si enviaron a los militares allá para tener más personal en donde poder recibir esta ola de migrantes, producto del tema que estaba ocurriendo en Venezuela por las elecciones, pero sin atribuciones algunas. Y solamente para tener más personal que ordene esta inmigración que hace tiempo dejó de ser ilegal, sino que la llaman hoy día irregular, porque basta solamente con regularla. Nosotros tenemos un problema enorme hoy día con el ingreso. Fíjense que en el norte no tienen las personas ni siquiera para tener una sala cuna. Están esencialmente para extranjeros. Ni en la cárcel de Achanayica, el 48% de los delincuentes que están adentro son extranjeros. Le han quitado los cupos hasta los delincuentes chilenos. Así estamos. Y vamos a mandar a los militares a cuidar a que entren para que lo regularicen, porque no hay ninguna manera de que lo saquen. No, ya sabemos que no existen las expulsiones ni las reconducciones. Este es un tema importante y gravísimo. Es un tema de defensa, es un tema de seguridad, es un tema incluso, que hoy día diría yo, de una invasión de otra nación sobre nuestro país. Y que debemos de considerar porque se debe dar las atribuciones verdaderas para que las fronteras estén verdaderamente resguardadas. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Arroyo. Usted, diputado de Rementería, tiene la palabra, por favor. Sin el límite de los 2 minutos. Puede explayarse si necesita más. Reglamento. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, señalarle que yo creo que acá lo que venimos es discutir las condiciones en que pasó esto del soldado que recibió eso. Yo creo que acá se han dicho cosas incorrectas. Por ejemplo, el 1 de febrero del 2004 militares abrieron fuego contra un bus de unas personas indocumentadas. El 16 de mayo del 2024 también abrieron fuego contra un grupo de personas indocumentadas y yo no vi ninguna protesta acá afuera. En febrero estábamos de receso, pero el 16 de mayo no había una protesta allá afuera de alguien reclamando porque habían disparado. Creo que tenemos que ser cuidadosos con los que señalamos. Este caso es un caso que es tremendamente condenable, lo que le pasa de que una persona salte a un soldado que está en un momento de descanso, que está con su arma de servicio descargada, que es una situación que es delicada y que además le roba el arma, una situación gravísima. Es una situación que tenemos que revisar y también ahí hago un análisis que ha habido durante los últimos años, un robo de armamento, que me gustaría preguntarle eso al subsecretario, de cómo estamos con las cifras de robo de armamento desde recintos militares, que sabemos que no es un hecho que ha sido público, digamos, más allá del que pasó en el Instituto de Ingenieros, una serie de situaciones donde ha habido eso. Pero creo que el tema fronterizo acá obviamente podemos discutir muchas horas, no es el objeto, digamos, de esta comisión discutir la situación fronteriza en el momento de Chile, sino que el despliegue de las fuerzas militares. Entonces, lo que le quería preguntar al subsecretario es de qué forma se han entregado las condiciones materiales para que eso pase, porque este joven tenía que estar solo tomando su descanso, si hay espacio donde puedan hacerlo también, porque me preocupa eso. Muchas veces pasaba mucho en el estado de excepción, cuando partió, nos contaban las Fuerzas Armadas, cuando partió el estado de excepción en la macrozona sur, sobre todo en Arauco, las condiciones de vida de los personal de la Armada era bastante... No estaban lugares habilitados, no tenían lugares habilitados para descansar, saber si esta persona en estos espacios, que sabemos que son espacios que son precarios por naturaleza, los sitios fronterizos, en el altiplano, en montaña, tienen los espacios necesarios para que puedan tomar su descanso.
tienen espacio necesario para que puedan tomar esos momentos de colación, de todo eso. Hay los espacios necesarios para las necesidades de aseo, de una serie de cosas. Creo que a mí lo que me preocupa acá es que si un soldado lo que tiene que hacer es andar tomando su descanso tirado en la frontera y no en un espacio preparado para tal efecto, me parece complicado ahí las condiciones que le estamos dando. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputado, que habló más de 2 minutos. No, una broma, es una broma. No, ahora ya que no hay otra solicitud de palabra, me voy a permitir yo también, subsecretario, hacer algunos comentarios y algunas consultas. Bueno, acá se ha dicho efectivamente que nuestros militares, ya sea los que están en la macro zona norte, también los que están en la macro zona sur, tienen un mandato constitucional que nosotros les entregamos cuando vamos renovando en cada oportunidad el estado de excepción constitucional. Cuestión que hecho está ocurriendo ahora en el Senado. Nosotros ya el día de ayer tuvimos esta discusión. Entiendo que se aprobó también en el Senado, según el subsecretario me está señalando. Por lo tanto, es un mandato constitucional. Ellos no están ahí porque quieran o simplemente acá somos los parlamentarios junto al gobierno quienes les estamos obligando a realizar determinadas labores. Cuando tomamos conocimiento de lo que ocurrió este fin de semana, yo les quiero contar, colegas, que inmediatamente me comuniqué con el comandante en jefe del Ejército, principalmente para saber el estado de salud del militar que fue mayormente dañado, donde se me informa que no, a Dios gracias, no hubo riesgo vital, ni ya estaba de alta en su casa. Me mandó también el comunicado oficial que ellos habían hecho llegar a la prensa también, por lo tanto era bastante ya público, algunos medios de comunicación ya lo habían sacado también. El día siguiente también lo conversé con la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien también con la disposición de poder colaborar y entregar información. Y en consecuencia lo mismo yo quisiera preguntarle, señor subsecretario, porque sabemos que preliminarmente eran 4 personas las que estaban en este lugar, que sería territorio nacional, que eran 2 mujeres y 2 hombres, y que además estas personas luego se dan a la fuga en territorio nacional, según entiendo. Y la primera pregunta es, ¿qué acciones se han hecho para tratar de encontrar a estos individuos, para apresarlos? Porque me imagino que tampoco dudo que el funcionario haya podido establecer la nacionalidad de los individuos. No sabemos si son nacionales, son extranjeros, es algo que es difícil de concluir. Pero por lo mismo es importante apresarlos y para que sean juzgados como corresponde. Ahora, se ha dicho, creo que lo dijo el diputado Becker y el diputado Kaiser, ¿cómo es posible que vaya solo un funcionario? Esas son cuestiones que no son entendibles desde el punto de vista operativo, de los procedimientos, protocolos de acción que debiese tener, ¿cierto? Si va uno, evidentemente el riesgo de ser agredido, atacado es mucho más alto. Qué bueno que el fusil está desarmado, imagino es porque las municiones las llevaría el mismo funcionario, me imagino que así debe ser, sin ser yo experta en materia militar. Pero pudo ser la historia distinta. Porque claro, este funcionario, según la información que se entregó en el comunicado del Ejército, estaba en su horario de descanso y probablemente por eso tenías con descargas el fusil. Pero ¿qué pasa si va solo un funcionario militar que no estaba en horario de descanso, hubiese ido con su fusil cargado? Y pudo ser la historia muy distinta. Y hoy día podríamos estar lamentando la muerte de un mártir del Ejército. Y qué bueno que no es así, pero pudo ser. Entonces yo no sé, mi pregunta sobre lo mismo, ¿va a existir ahí algún cambio al protocolo o se cometió o el protocolo ya señala que no se hace así y esta persona incurrió en una falta? ¿O no existía orden en ese sentido y va a existir ahora a propósito, lamentablemente, de este grave hecho? No sé, lo consulto. Ahora,
Efectivamente, como lo ha dicho el diputado Arroyo y varios de los colegas que están acá presentes, el diputado Sánchez, a propósito de lo que se prevé que va a ocurrir de la fuerte ola migratoria de Venezuela particularmente, imagino que debiese existir, subsecretario, alguna planificación distinta para poder reforzar la frontera norte del país. Estoy cierta, son, no sé, 900 kilómetros de frontera que tenemos, pero efectivamente me imagino que hay una planificación para abordarla de una manera distinta a lo que se ha hecho actualmente, donde no ha sido del todo fructíferas las acciones, lamentablemente. Y también me gustaría saber, al menos en términos generales, qué es lo que se prevé para reforzar la macrozona. Y finalmente, y también yo haciéndome parte suena fuerte, pero hay que ser realista, y la realidad que está viviendo nuestro país obliga a que uno tenga que pensar en medidas como esta. Y me hago parte de lo que decía el diputado Baker, de los campos minados, por ejemplo. Entiendo que existen tratados internacionales a los que ha suscrito nuestro país que prohíben la instalación de las mismas, pero yo le pregunto al gobierno, ¿vale la pena, por cierto, legítimamente replantearse si vale la pena seguir suscritos a esos tratados internacionales que nos prohíben tomar medidas tan drásticas como esta? Yo imagino la respuesta, si lo han estudiado o siquiera lo prevén como una alternativa. Imagino desde ya la respuesta, pero la quiero plantear igualmente, porque ante situaciones extraordinarias hay que tomar también medidas extraordinarias. Estimado subsecretario, por favor, si puede ahí abordar las consultas todas. Muchísimas gracias, Presidenta. Va a ser desafiante ordenarlas, pero creo que tomé nota de todas las consultas. Si se me queda alguna, me recuerdan. Primero, volver al marco normativo que se hizo referencia en varias de las intervenciones, desde dónde estamos, por qué estamos, qué atribuciones tenemos. La atribución es una reforma constitucional del año pasado, está dentro de las atribuciones del presidente, en el número 32, el numeral 21, en la parte final de ese numeral, en que se establece que el presidente, vía decreto, podrá desplegar en áreas de zona fronteriza a las Fuerzas Armadas. En el mismo acto se hizo también un transitorio en la misma Constitución que habilita al presidente de la República, vía decreto con fuerza de ley, a establecer en detalle las atribuciones, y dentro de las atribuciones, por cierto, también las reglas de uso de la fuerza. Todo eso está en el decreto con fuerza de ley número 1 del año pasado. Dentro de la regulación constitucional y la regulación del decreto con fuerza de ley, también se establecen protocolos de acción o lineamientos generales que puede dar la autoridad militar, que es el caso. Lo da y lo da con detalle, lo da a través de órdenes, lo da por escrito y establece con detalle cada uno de los tipos de procedimientos en cada uno de los periodos en que existe despliego para cada una de las personas que están bajo su mando. Ese es el marco normativo que nos rige ahora. Como hacía referencia por su intermedio, Presidenta, el diputado de Rentería, estas reglas de uso de la fuerza han sido aplicadas, y han sido aplicadas incluso en la utilización contra vehículos y las personas que están en ellos por parte del armamento. O sea, el armamento lo portan, está funcionando y ha sido utilizado bajo las atribuciones que le entrega la ley. Respecto del caso específico, acá quiero ser muy responsable. Yo voy a hablar con los antecedentes que tenemos a la fecha de hoy, al momento de ahora. Y hay dos cosas que están en paralelo desarrollándose. Lo primero es una ISA, una investigación sumaria administrativa que se ha ordenado para ver si el procedimiento que se adoptó está de acuerdo a las órdenes que habían sido instruidas. Ahí yo prefiero esperar el resultado de esa ISA antes de pronunciarme o calificar si corresponde o no corresponde, si había una parte que se hizo o no se hizo. Por otro lado, por la agresión que sufrió el cabo primero, hay también una investigación en la Fiscalía, que también está en desarrollo, la tiene hoy día el fiscal y está haciendo las diligencias que corresponden. Respecto al hecho en particular, el hecho en particular se da en una zona cercana al conocido llamado Paso Ancestral, está un poco más a la zona sur del complejo fronterizo. Se encontraba un carabinero en esa zona, un militar, y en el puesto de observación que está a algunos metros de ese punto en particular se encontraban 2 soldados más.
uno en una zona conocida como la zona de la radio, donde está la sala de radio, y otro en la sala de descanso. El cabo primero fue informado desde el puesto de mando que al sur del lugar donde él se encontraba, a unos 200, 300 metros, o 300, 400 metros, tendrá que dilucidarlo la investigación, se encontraba un número indeterminado de personas que estaban en el sector, que es un sector aledaño a la frontera. La información que tenemos hasta ahora es que el cabo primero se acercó a esas personas, que efectivamente habían 2 mujeres, que son las primeras que puede visualizar, y que posteriormente es agredido, al parecer, por 2 hombres que aparecen por atrás de él. Lo agreden con golpes y después se dan a la fuga. Se dan a la fuga efectivamente con el fusil del cabo primero. Él sí portaba munición, pero no portaba la munición en el fusil, es decir, portaba el cargador como parte de su uniforme. Inmediatamente, cuando se identifican estas personas, en paralelo se despliega un grupo más de gente que van al sector para reforzar el control. Por regla general, esta es una zona en que hay personas, en que hay controles regulares y es una zona en que hay mucho movimiento. Entonces, este tipo de acciones suceden. Dentro de la gente que se desplazó está un cabo segundo. Voy a mantener en reserva los nombres porque creo que no corresponde hacer referencia a la identidad de las personas. Un cabo segundo que se trasladaba desde otro punto de observación al lugar del incidente para respaldar la acción del cabo primero, sufrió un esguince. El diagnóstico es esguince de tobillo izquierdo grado 2. Por lo tanto, las personas agredidas y las que son motivos de la investigación es una persona, un cabo primero, y hay una segunda persona en ese contexto lesionada mientras se trasladaba al lugar. En el mismo momento que se hace el despliegue, se despliegan también drones. Y gracias al despliegue de drones, se identifica que una persona se está dirigiendo en territorio nacional hacia la zona de la frontera con Bolivia. Esta persona lanza un objeto que es identificado a través del dron y que posteriormente en la revisión se encuentra que es el fusil que había sido robado. Ahí se asegura la zona y se lleva a Carabineros. Respecto a las acciones tomadas, al momento que se tuvo conocimiento de esto, lo primero fue, por cierto, ir en auxilio de la persona, entregarle apoyo médico por parte de los funcionarios del ejército y trasladarlo al centro asistencial, primero ahí en Colchane y después bajarlo a Iquique. Lo segundo, o al mismo tiempo, se desplegaron todas las fuerzas que estaban en situación operativa en el sector. Se pidió refuerzo a Carabineros y también se desplegó desde Baquedano una fuerza que es una fuerza de reacción rápida para ir en apoyo de la operación. Se han realizado búsquedas en el sector, se ha estado visitando lugares aledaños desde el primer minuto y hasta ahora la información que tengo en este momento es que no hay novedades respecto a las personas. Los 2 soldados fueron dados de alta. Y esa es la información respecto al suceso. Pero hay un tema más que quería tocar. Secretario, ¿Sí? Disculpe, pero usted dice que uno de ellos se aproxima hacia la frontera con Bolivia donde lanza el fusil. Todos los eventos son en territorio nacional. Perfecto. No hay ningún evento registrado, ni los que he relatado, que se desarrolle en otro lugar que no sea territorio nacional. Para continuar con la exposición y hacerme cargo de algunas de las preguntas que han salido. Respecto a lo de campos minados, efectivamente, como señala la presidenta, hay regulación vigente en tratados internacionales. Respecto a campos minados, regulación, ya lo contestamos, las personas que estaban también, las fuerzas que se desplegaron, Fuerzas Operativas y Carabineros. Respecto a los planes, nosotros tenemos una estrategia que viene implementándose desde antes de las elecciones de Venezuela. Las elecciones de Venezuela era un hito que nosotros teníamos considerado y que lo veníamos monitoreando hace tiempo dentro del despliegue que estamos realizando. Nosotros tenemos reuniones todos los lunes con la presencia de Interior desde el Ministerio de Defensa, con todos los JAF del norte y con todo el despliegue que tenemos en la macrozona sur. Entonces hacemos, además de las evaluaciones que realiza el Estado Mayor Conjunto, nosotros hacemos también evaluaciones semanales. Respecto a las medidas que se han tomado, nos preguntaban qué es lo que hemos hecho. Voy a hacer una lista somera de qué es lo que hemos hecho.
Primero, hemos aumentado el despliegue desde la primera semana de este año a la fecha en un 78%. Segundo, hemos implementado, y ya es público, un protocolo de coordinación interinstitucional que fue derivado del último decreto que prorrogaba. Esto significa que se establecen ciertos lineamientos tanto para las policías como para las Fuerzas Armadas respecto a la planificación, respecto al informe, respecto al monitoreo y principalmente al trabajo interagencial con otras entidades del Estado. Hemos hecho ajustes también en el paso central, como informó la ministra Toá. Estamos extendiendo algo que no teníamos, que es el control biométrico. Ya estamos en Arica y vamos a extenderlo a las otras regiones del norte. Estamos también agrandando y implementando una comisaría modular en Colchane para Carabineros y en paralelo estamos licitando la construcción de un nuevo complejo. Tenemos turnos de 24 horas que antes no existían en los complejos fronterizos más complejos de la región de Arica y Parinacota y también de Tarapacá, y estamos acelerando los procesos de inversión. Los procesos de inversión, en particular lo que nos toca... Diputado Kaiser, sí. Cuénteme. Yo entiendo que, por su intermedio, señora Presidenta, yo entiendo que el señor subsecretario quiera demostrar todo lo que ha hecho el gobierno en Colchán, etcétera. Pero yo hice preguntas muy específicas. Muy específicas. ¿Por qué el soldado no tenía munición en su armamento? ¿Cuáles son las normas según las cuales el soldado podía o no utilizar la fuerza? ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar al refuerzo? ¿Cuál fue la potencia del refuerzo? No me diga 78%, porque si tengo 3 soldados arriba y le sumo 1, entonces, o le sumo 2, entonces son 78%. Dígame cifras correctas, exactas, ¿ok? Para que yo tenga una idea de qué es lo que efectivamente ha sucedido allá. Me habla de una fuerza de reacción rápida en Baquedano. Eso es 1 hora y media de viaje desde Baquedano. Entonces, señor subsecretario, yo no le estoy pidiendo una poesía, le estoy pidiendo datos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Yo pido que, por su intermedio, la última frase de diputado Kaiser la retire. El subsecretario no está haciendo una poesía acá. Pero, que uno tiene que tener respeto también a las autoridades. Subsecretario. Presidenta, Subsecretario. Yo tengo... disculpe, Presidenta. Mantengamos la calma y démosle la palabra al subsecretario, por favor. Presidenta, le consulto cómo procedo, porque hay algunas preguntas que ya Sí, las que respondí, pero las puedo reiterar nuevamente. Pero si le parece, termine con la parte en la que usted estaba señalando que alguno nos interesa y luego si puede reforzar o repetir más específicamente lo que se está consultando. Perfecto. Estaba terminando de señalar las medidas que hemos adoptado y los cambios que existen dentro del gobierno y estaba pasando a la implementación del proyecto Cifrón. El proyecto Cifrón tiene una lista de medios que vamos a utilizar, que hoy día no tenemos y que vamos a adquirir. Dentro de esos, para el año 2024, son 33 camionetas, son 12 cuadrimotos, son 7 furgones. Y acá quiero hacer referencia, por su intermedio, Presidenta, esta es una pregunta expresa del diputado Becker, que dijo qué es lo que estamos haciendo en el gobierno, y por eso estoy dando respuesta acá. De lo que está planificado y que ya está dentro de la inversión y estamos terminando la factibilidad, son 6 puestos más de observación que van a terminar de implementarse hasta el próximo año. Hay 3 puestos de mando. También vamos a comprar drones con cámaras diurnas y nocturnas y vamos a tener también equipos de vigilancia portátil. Tengo algunos de los puntos que puedo reiterar. Respecto a la munición, ya hice referencia, el cargador lo llevaba la persona en su uniforme y no estaba incorporado dentro del fusil. Eso fue lo que dije y es lo que reitero. En las circunstancias de qué sucedió o no, como también hice referencia, van a ser producto de la investigación administrativa que está en curso. Respecto a la regulación, puedo hacer referencia de nuevo al marco normativo. El marco normativo es una atribución presidencial del artículo 32, número 21, parte final, una norma transitoria de la Constitución que habilita al presidente para poder dictar un decreto con fuerza de ley número 1 del año 2003, que fue ya dictado el año pasado y es la que está rigiendo actualmente. Ahí se entregan en detalle las normas de uso de la fuerza, que por cierto han sido utilizados en el despliegue de más de 500 días que llevamos, y además de eso
es el encargado del área fronteriza, el que dicta normas específicas para cada uno de los despliegues. Esa es la norma principal vigente, sin perjuicio de todas las otras normas que regulan el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y, por cierto, también el Código Penal. Muchas gracias. Tengo petición de palabra, lo tengo anotado, diputado Kaiser. Solo sobre el punto, antes de que se vaya el... No, si no se va a ir el subsecretario. No, antes de que se vaya el tema. Porque son dos cosas que mencionó el señor porque tengo subsecretario. en nómina primero el diputado Si nos puede Undurraga. hacer llegar, por favor, a esta comisión, señora Presidenta, por su intermedio, la resolución de apertura de la investigación sumaria que se ha dispuesto en este caso y los antecedentes que la originan. Yo sé que la investigación es secreta, pero la resolución de apertura no lo es. No es secreta, sí. ¿Les parece que lo acordemos? Disculpe, diputado Kaiser, ¿lo podemos acordar como comisión? ¿Les parece? Muchísimas gracias, señora Presidenta. Y respecto a la segunda consulta, quiero también mencionar lo siguiente al señor subsecretario por su intermedio, que disculpe mi tono, porque de repente yo efectivamente me puedo sobre-revolucionar. Pero si yo le pregunto qué normas están siendo aplicadas, usted tiene un proyecto, o sea, usted tiene reglas de uso de la fuerza que están a nivel decreto, lo sabemos. Entendemos que ese es un decreto para la tropa que está entonces en el norte. Yo le estaba preguntando qué es lo que dice el decreto. ¿Qué es lo que dice el decreto? Para que quede entonces grabado en el video y también en nuestras normas, para que el público se entere de cuáles son las facultades que le ha entregado el presidente de la República a la tropa en la frontera. Pues de otra manera, bueno, escucharlo de ustedes es mucho mejor que escucharlo de mí, por lo demás tiene una mucho mejor voz que yo. Gracias, diputado. Sobre el punto el diputado Sánchez, para poder después darle la palabra al Ejecutivo y darle la palabra a los demás diputados que la han solicitado. Muchas gracias, Presidenta. Sí, sobre el punto de la consulta que yo había hecho, me gustaría saber si efectivamente ocurrió esta situación de que 48 horas antes a los hechos que estamos discutiendo, se habría aproximado y habría entrado en territorio nacional un militar boliviano que habría estado sacando fotografías de instalaciones militares en la frontera. Subsecretario, si le parece partir por la consulta del diputado Sánchez, resolviéndola. Sí, no tengo información al respecto en los términos que, por su intermedio, presidente, el diputado señala. Puedo corroborar y informar en lo que sea pertinente a la comisión. Agradeceríamos mucho, señor subsecretario, el diputado Francisco Undurraga. Gracias, Presidenta. Saludar al subsecretario. Yo de verdad encuentro muy peligroso lo que nos está pasando como país, porque claramente estamos al debe con la infraestructura, claramente hay un terremoto y nosotros le estamos dando información de las falencias, de cómo reaccionamos en todo y cada uno de estos eventos de la naturaleza a nuestros propios vecinos y potenciales conflictos que pudiéramos tener con ellos. A mí me pasan varias cosas, lamentando profundamente, digamos, lo que le pasó al soldado y no compartiendo en nada ese hecho, al contrario, condenándolo absolutamente y mi más profunda solidaridad, no solamente con él, sino a las claras con todo el destacamento que hoy día está ahí, porque por lo visto no están muy protegidos ellos. Yo creo que hay una cosa que nosotros podríamos hacer, y dado el decreto número 1 de Fuerza de Ley, que a lo mejor el presidente de la República podría otorgar en forma excepcional para esa región, que es la capacidad de reconducción de los propios soldados y no necesariamente estar acompañados por carabineros, con lo cual estamos doblando el territorio en cobertura. Es una cosa para mí obvia, a lo mejor es imposible de realizar, pero finalmente si nosotros tenemos que estar a la espera de que si ese soldado hubiese tomado preso a esas 4 personas con un arma, él solo, aparte de darle una medalla, esperar que llegaran los carabineros, digamos, para poder reducir a esas 4 personas, me parece que es complejo. Yo de verdad estudiaría el tema de la reconducción. Yo creo que Carabinero hace su aporte, Carabinero, quien constitucionalmente defiende en la frontera, no es el ejército de las Fuerzas Armadas,
pero en esta condición están participando en igualdad de condiciones. Y si están participando en igualdad de condiciones, yo al menos estudiaría cómo le doy, uno, facultad de reconducción, y dos, la ley Naín Retamal. O sea, más allá de las RUF, si están haciendo la misma pega que Carabineros, siendo instituciones distintas, en circunstancias absolutamente anómalas, por algo están ahí, yo al menos todo lo que dice en relación con la defensa que hoy día tiene Carabineros y todo lo que ha avanzado en aquello, se lo traspasaría a esta dotación. Creo que llega la hora de empezar a hablar de un policía de frontera, una subdivisión del ejército dedicada a la frontera, porque esto va a ser permanente. Esto no va a ser por los próximos 4 días y después se va a acabar. Entonces, algo tenemos que hacer. Y ahí, en mi ignorancia, quiero preguntarle al subsecretario. Evidentemente, a lo mejor no me puede dar el número de las personas que están hoy día destacadas en la macrozona norte, cuidando la frontera, pero yo supongo que los militares de alta montaña estarán ahí hoy día, porque no estarán en el destacamento, en el regimiento de cerca de Portillo, porque me imagino que si hay alguien que tiene en Guardaviaje, si hay alguien que tiene experiencia, son los destacamentos, digamos, de alta montaña. Esos serían mis comentarios por el momento. Muchas gracias, diputado Undurraga. Diputado Andrés Joanet tiene la palabra. Les quiero recordar, estimados colegas, que nos quedan solamente 9 minutos para que el subsecretario también pueda, antes de terminar la sesión, hacernos sus reflexiones. Bueno, pues sobre las 8 minutos, no. No. Oye, mire, yo soy opositor a este gobierno, pero creo que nosotros, por la investidura al cargo que tenemos, por la dignidad al cargo que tenemos que mantener cierta forma, y yo eso siempre lo solicito, y cuando uno se equivoque también tiene que reconocerlo. Y por tanto, entiendo por su intermedio al diputado Kaiser y acepto también lo que acaba de señalar. Dicho eso, comparto absolutamente lo que acaba de señalar el diputado Undurraga. Yo creo que el problema es que vamos normalizando ciertas situaciones. No es normal que en la Araucanía sigamos con militares y vamos a seguir con militares permanentemente. No es normal que cosechemos en la Araucanía con militares. Viene la época de cosecha, entonces hay que anotarse en una lista para quién va a cosechar, porque tenemos que ir con los militares. Porque si no, lo extorsionan y le dice 20% de la cosecha o si no te la quemo. Y lo mismo pasa cuando hay cosechas forestales. Eso pasa en la Araucanía. Aquí hay un parlamentario que ha sufrido eso también en esta mesa. Entonces, yo creo que uno no puede normalizar. Y el caso del norte, como lo acaba de decir el diputado Undurraga, por su intermedio es eso. Vamos normalizando una cuestión que no es normal, pero que viene para quedarse. Y por eso acá tenemos una propuesta que está firmada por el diputado Undurraga, que es la Policía Militar de Frontera. Que lleguemos a ser institucional. ¿Qué le hemos pedido al gobierno? Estudie esto. Estudie. Si no estamos diciendo que la estúdiela, conversemos, porque los militares no tienen capacidad de policía. Los militares tienen capacidad de militares. Y sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Y para qué están preparados. Sabemos perfectamente que lo que estamos haciendo, incluso lo acaba de decir el diputado Undurraga por su intermedio, es además mostrar lo que tenemos. Se debilitan los militares. Los militares tienen que estar entrenando para otras cosas, y los militares mismos han reconocido aquí en esta comisión que ellos no están para tener acciones de policía. Lo dijo en una oportunidad el comandante en jefe, y se le faltó el respeto, me recuerdo, en esa oportunidad. Se le faltó el respeto porque en el fondo él casi estaría haciendo sedición. No fue en esta comisión, fue en este Parlamento, sí. En la Comisión de Seguridad Ciudadana. Efectivamente, a una diputada le faltó el respeto. Porque en el fondo él lo que estaba diciendo la verdad. Mire, nosotros no tenemos esa capacidad. Pero pareció como que era sedición, y no era sedición. Lo que estaba diciendo es que en el fondo los militares son militares, y nosotros tenemos que reforzar el trabajo de los militares en lo que ellos saben hacer. Por tanto, nosotros tenemos que crear una institucionalidad. Ahora bien, dicho eso, ¿quiénes son los únicos hoy día que tienen la capacidad de verdad para resguardar nuestra frontera? Son los militares. Y no es una contradicción, pero sí hay que darles capacidad de policía. Y por tanto hay que crear una nueva institucionalidad. Porque el crimen organizado es hoy día más peligroso que cualquier Estado. El crimen organizado, hoy en el mundo, maneja entre el 8 y el 15% del Producto Geográfico Bruto mundial. Estuve en un seminario el día jueves en la Universidad de San Sebastián, donde vino un brigadier general de Colombia, señor Huitrago, y nos contaba eso, y nos dio una serie de antecedentes respecto de lo que hoy día significa.
está el narcotráfico, etcétera, hablamos, sí, pero hoy día el cibercrimen es mucho más fuerte, como se te meten en las cuentas, etcétera, eso ya es hoy día incluso más rentable. Entonces, el tema de la migración ilegal, el tema del crimen organizado que entra por ahí, es una cuestión que vino para quedarse. Y nosotros tenemos que hacer algo. Hoy día, San Antonio, lo decía también este ex brigadier general, San Antonio es uno de los puertos reconocidos a nivel mundial, donde hoy día está saliendo más droga. Y eso, naturalmente, no se está controlando. Entonces, yo termino con esto para efectivamente dejarle tiempo al subsecretario. Es que yo creo al gobierno, por su intermedio, al subsecretario, decirle que se abra el gobierno a estudiar, a conversar, a sentarnos en una mesa, a empezar, así como lo hemos hecho nosotros y nos hemos abierto a la oposición a discutir el tema de inteligencia, el tema de la ley antiterrorista. Yo creo que el gobierno también tiene que allanarse a por lo menos discutir esto. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Mire, nos quedan 5 minutos. Le voy a dar muy brevemente, estimado subsecretario, la palabra, por favor, porque tenemos varios al final de la sesión, entonces para que el diputado Sánchez también pueda plantear su varios antes de que termine la sesión. Gracias. Gracias, presidenta. Siguiendo sus instrucciones, voy a ser bien sucinto. Respecto a la primera pregunta, ¿dónde está regulado? Vuelvo al decreto con fuerza de ley para el resguardo de áreas fronterizas. Es un decreto con fuerza de ley y no un decreto supremo. Fue publicado el 20 de febrero del año pasado y es de público conocimiento. Se dividen las disposiciones generales, atribuciones y deberes especiales y uso de la fuerza. Respecto a las preguntas que han sido planteadas por su intermedio, presidenta, tenemos un problema práctico respecto al tema de la reconducción, y eso es cierto. Para la reconducción se necesitan dos partes, alguien que entregue y alguien que reciba. Un ejemplo que funciona bien es con Perú. Tenemos conversaciones con Perú y efectivamente una vez que los militares identifican a una persona que está haciendo un paso irregular, se acciona todo lo que mandata la ley y se entrega a la autoridad competente, en este caso Carabineros y particularmente la PDI, se levanta un acta y se entrega a la persona que está al otro lado, en este caso la policía del Perú, con la cual hemos tenido una coordinación permanente entre la policía peruana por su lado y el Ejército de Chile por el lado de Arica. Esta situación no ocurre y también es de público conocimiento en Bolivia. Las personas que nosotros tomamos, salvo que sean de nacionalidad boliviana, no podemos realizar este acto que, insisto, necesita dos partes. Necesitamos una parte que entregue y otra parte que reciba, y eso hoy día no se da con Bolivia. Lo han expuesto las ministras, se expuso ayer en la Cámara de Diputados y se expuso hoy día también en el Senado. Sí están protegidas nuestras Fuerzas Armadas, sí tienen equipamiento, pero estamos adaptándolo para zonas específicas, que son zonas muy complejas, muy desafiantes, y estamos complementando con la lista de medios que hice referencia hace algunos minutos. Nosotros lo que hacemos es disuadir la gente que nos ve y la gente que ya cruza y entra en contacto con los militares, entregamos a la autoridad competente, que como dije es la Policía de Investigaciones y Carabineros. Respecto a la Policía de Frontera, ha sido parte del debate, hemos tenido reuniones, algunos hemos participado, integrantes de esta mesa, en una reunión abierta en La Moneda, hicimos una exposición de la experiencia comparada y efectivamente es un tema que se puede discutir, que hay argumentos a favor y en contra en la experiencia comparada. Es una inversión bastante alta establecerla separada como una organización aparte, es algo distinto si se ve en el interior. Estamos abiertos a discutir. No se ha tomado hoy día como una decisión, como una línea de acción. La línea de acción que tomamos hoy día es de potenciar lo que tenemos hoy día y sobre eso potenciar las policías y potenciar también el ejército. Respecto al crimen organizado transnacional, es una materia de permanente preocupación y la conversamos también al nivel que nos corresponde en el caso de defensa. Lo hablamos hace 3 semanas con el viceministro peruano, que fue nuestra primera jornada estratégica bilateral y es uno de los principales temas de preocupación de Perú. Y lo hablamos hoy día en la jornada estratégica con Estados Unidos, que comenzó hoy día a las 8 de la mañana, hasta que tuvimos que terminar para poder venir acá a dar cuenta a esta comisión. Y también es un tema de máxima preocupación de Estados Unidos. Lo estamos mirando desde la Cancillería, lo estamos mirando desde Defensa y particularmente lo estamos mirando desde Interior. Hay un tema más que yo no quería dejar pasar, presidente, y solo me demoro un minuto. 30 segundos. A propósito de algunas declaraciones que se hicieron ayer. Nosotros tenemos militares desplegados en más de casi 1.100 kilómetros con Bolivia y con Perú. Tenemos un despliegue que en promedio son zonas de 4.000 metros de altura.
La temperatura va a los menos 15 y menos 20 y hemos estado trabajando incesantemente, con turnos incluso de 15 días seguidos. Entonces yo quiero reivindicar acá el trabajo que se ha hecho y particularmente quiero reivindicar el trabajo que han realizado nuestros soldados, especialmente del ejército, en las condiciones desafiantes que significa la frontera. Esto a propósito de algunas declaraciones que se hicieron ayer que me parecen injustas con el trabajo que han hecho. ¿Quién, subsecretario, en Sala. de acá? En Sala. En Sala. En Sala. Pensé que de... Que me parece que son injustas con, en particular, el ejército y con las personas que están en este minuto desplegadas en frontera. Con eso cierro y quedo a disposición de cualquier otra pregunta, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias por venir. Entiendo que también tenía usted algunos compromisos y se hizo el tiempo igual para llegar a la comisión, así que le agradezco la deferencia de haber venido a compartir estos elementos que son siempre importantes a considerar, así que le agradezco, lo valoro muchísimo. Antes de terminar, en los breves segundos que nos quedan, en varios, me ha pedido la palabra el diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, cuando uno hace afirmaciones aquí en comisión y las hace con vehemencia y con claridad, uno también cuando se equivoca tiene que ser capaz de pedir disculpas. A mí se me habían indicado previo a esta sesión ciertos hechos que habrían ocurrido en una sesión anterior que al parecer no ocurrieron de la forma en que fueron descritos a mí. Cuando una persona de mi confianza me dice algo, yo asumo que me están indicando los hechos como ocurrieron. Y aparentemente esto no ocurrió de esa forma. Aprovechando que el señor Jorge Gatica se encuentra todavía conectado y encendiendo su cámara, quiero públicamente pedirle mis disculpas, señor Gatica. Evidentemente la intención es que podamos seguir trabajando en esta comisión, también con su apoyo, con el apoyo del señor Hardy, en la experiencia que ustedes dos han tenido en la materia de la inteligencia, ejerciéndolo, digamos, en la práctica profesional. Y por lo tanto, en ese interés, quiero extenderle mis disculpas y espero que podamos seguir trabajando hacia adelante de la mejor forma posible. Muchas gracias, diputado Sánchez. Nobleza obliga, así que le agradezco también sus palabras a quien me está pidiendo, pero a nuestro asesor, breves segundos, por favor, porque ya nos estamos pasando del tiempo permitido. Gracias, Presidenta. Muy breve. Hace 45 años juré la bandera hasta rendir la vida. Por lo tanto, esto no es más que una escaramuza de nivel menor. Así que agradezco su intermedio al diputado Sánchez, su caballerosidad, a los grupos asesores y también a todos aquellos que me han escrito que son de la mesa técnica manifestándome su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por tener a bien recibir las disculpas del diputado Luis Sánchez. Bueno, y por haberse cumplido, el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.